Ya nos hizo favor el doctor Fajardo de presentar al doctor Malaquías, la doctora Irma Hoyo y al doctor Paco Moreno, que no necesitan más presentación. Los dos últimos son infectólogos y el doctor Malaquías López es maestro en salud pública. Y yo quisiera empezar por hacer algunas preguntas a esta mesa. Primero que nada, eh, y está abierto para que vayan contestando como ustedes deseen. ¿Cuáles son los síntomas de este COVID? ¿Cuáles son, en qué difieren en relación al COVID que vivimos hace 3 o 4 años en el mundo entero y en particular también en la República Mexicana y en el Distrito Federal? Adelante, Paco. Pepe, yo te diría que los síntomas no han cambiado mucho. Los síntomas, sobre todo iniciales, generalmente son de un cuadro gripal, congestión nasal, dolor faringio. El dolor faringio es muchas veces muy severo. Los pacientes se quejan de que tienen vidrios en la garganta, fiebre, un par de días y fatiga. Y aquí es donde se dividen los pacientes. Hay algunos que van a evolucionar en una forma benigna, la mayor parte de ellos, y algunos que empiezan a tener datos de infección respiratoria alta, baja. Pero algo que yo creo que es muy importante es, no hay ninguna forma de establecer un diagnóstico clínico de COVID, porque otros virus respiratorios pueden tener lo mismo, e incluso un paciente con una alergia respiratoria puede pensar que es su alergia y lo que está presentando es un COVID. Entonces creo que eso es muy importante porque no hay realmente un dato. La gente dice, bueno, es que ya perdí el olfato, seguro es COVID. Sí, pero cuando pierdes el olfato, habitualmente ya llevas varios días de COVID y ya llevas varios días contagiando. Y esto creo que es una de las implicaciones para que se hagan pruebas, la gente que pueda, y el precio ya es muy accesible, porque es importante saber qué tienes y no pensar que si no tienes fiebre, no tienes COVID, o que si no tienes dolor de cabeza, no tienes COVID. El cuadro clínico es muy similar a lo que hemos vivido en estos ya casi 5 años, como dices, pero no hay un dato que lo vuelva, pues, particular. Gracias, Paco. Irma, ¿querías comentar algo más? Sí, en ese sentido me gustaría como profundizar, como infectólogos nos hacen mucho esta pregunta, ¿no? O sea, ¿qué síntoma me puede hacer pensar en COVID a diferencia de influenza, sincitial respiratorio, otros virus respiratorios? Y como lo dijo el doctor Moreno, yo creo que nada más pondría, como infectólogos sabemos que no hacemos diagnósticos microbiológicos por clínica. La gente dice, no, es que esto no puede ser COVID, es un resfriado normal, que no hay resfriados normales que puedan, o sea, no podemos decir un resfriado normal no es COVID. O sea, aquí lo importante es ver que los virus respiratorios se presentan de forma muy similar, con síntomas sistémicos, con síntomas generales y con síntomas respiratorios altos o bajos, pero no por la presencia de síntomas podemos afirmar o concluir de qué virus respiratorio se trata. Por eso aquí es el llamado a pruebas rápidas. Sabemos que también hay pruebas de biología molecular dependiendo de la condición y el contexto del paciente, pero sí llevarnos ese mensaje. Es cierto que con algunas variantes vimos a lo mejor un predominio un poquito más de diarrea, ¿no? O de algunos síntomas, pero esto es algo muy fino que a veces dices, bueno, he tenido 10 llamadas por COVID en la semana y el síntoma principal ha sido X, pero esto no es un diagnóstico así de COVID, ¿no? Gracias, Irma. Hablando de eso un poco, y también le daría la palabra a Malaquías, ¿qué tan útiles son estas pruebas rápidas que se pueden hacer en casa, que se ven en estos tests? ¿Qué tanta sensibilidad y especificidad tienen por un lado? Y por otro lado, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para que una persona pudiera tener mejor o peor pronóstico cuando se infecta por COVID? Bueno, cómo no, Pepe. Primero, en relación a las pruebas, como en muchos otros casos, depende de la técnica, es decir, que la prueba se haga de la manera correcta. Cuando una persona se hace a sí mismo o alguien de la familia le hace la toma de la muestra, podría cometer errores y eso afecta directamente la sensibilidad de la prueba. Más que nada, más que la sensibilidad, más que la especificidad, que no habría exactamente una razón evidente, pero en general se piensa que la sensibilidad de la prueba está alrededor del 70%.
Es decir, no es infalible, pero sí es muy buena la posibilidad de que una prueba positiva sea realmente una prueba positiva. Y lo otro es que a través del tiempo, la aparición de versiones distintas del virus, ahorita estamos hablando ya como de las nietas de aquel virus que apareció al final del año 2019, pues puede influir un poco sobre los resultados de la prueba, pero exactamente no creo yo que haya sido eso estudiado. No hay datos que nos digan, dependiendo de la variante de que se trate, se afecta en un sentido positivo o negativo la sensibilidad de la prueba. Yo creo que en general la gente debe de tomarlo como una buena prueba y cuando sea posible ir a que una persona entrenada y experimentada tome la muestra y cuando no, bueno, pues tomarla en la casa y esperar a ver el resultado con buenas posibilidades de que sea positiva en caso de que de verdad exista esa infección. Yo ahí, Pepe, te diría lo siguiente. Podemos complementar las dos preguntas que hiciste. ¿Qué tan buena es una prueba rápida y los factores de riesgo? ¿Por qué? Porque hay que tratar de llevar una lógica en cuanto a lo que voy a hacer yo si tengo datos de COVID. Si yo tengo un cuadro respiratorio y soy una persona que tengo factores de riesgo, aunque la prueba de COVID me salga negativa, la prueba de antígeno, tengo que hacerme una prueba molecular, porque soy un paciente con factor de riesgo. Ahora, las pruebas de antígeno, como decía el doctor Malaquías, 60-70% de sensibilidad, muy buena. Hazte una prueba de antígeno que cuesta 120 pesos o incluso menos ya en algunos lugares, y tienes un 60-70% que te diga, ya es COVID. Y si ya es COVID, ya sabes qué tienes que hacer. Si la prueba resulta negativa y eres una persona con factores de riesgo, entonces tienes que tener el cuidado de hacerte una prueba molecular, porque tienes que saber qué tienes, si tienes factores de riesgo, porque tienes que estar atento a qué es lo que puede pasar. Entonces, los factores de riesgo son mayores de 60, conforme va aumentando la edad, va aumentando el riesgo, diabéticos, obesos, hipertensos, problemas de pulmón, y sobre todo, ya en esta fase, ya que hemos tenido mucha exposición inmunitaria, los que no responden bien son los que no tienen una buena respuesta inmunitaria. ¿Quiénes son? Los pacientes oncológicos, los pacientes que están recibiendo quimio, los pacientes que tienen problemas hemato-oncológicos sobre todo. Entonces, si eres una persona que tiene esas condiciones, independientemente que la prueba de COVID de antígeno sea negativa, tienes que hacerte una prueba molecular. Ese es yo digo, el camino que hay que seguir. Pero las pruebas de antígeno han sido de las cuestiones tecnológicas que ha demostrado COVID que se pueden hacer, porque es tratar de lograr. Acuérdense al principio, las pruebas de diagnóstico costaban 7,000 pesos, se tardaban una semana, nadie se las podía hacer. Ahora la prueba de antígeno es una maravilla, te la haces en 10, 15 minutos y tienes el diagnóstico. Ese avance tecnológico tenemos que aprovecharlo y no hay que decir, pues como no es de 100% no me la hago. Yo creo que es muy importante hacerse una prueba de antígeno. De Y acuerdo. en ese sentido, solo me gustaría añadir, evidentemente, ya un poco lo han dicho, una prueba negativa no descarta, una prueba rápida negativa no descarta que tengas COVID. Y es también muy relevante que los pacientes y la comunidad, ¿no? La gente entienda lo dinámico que es esto. Es decir, pacientes que tienen en la mañana una prueba negativa, ¿no? Y se hacen la prueba en la noche o al día siguiente y esa prueba sale positiva. Finalmente, en las pruebas rápidas, se ha visto que tienen menor capacidad, o sea, que necesitan mayor virus para que lo detecten y las pruebas de biología molecular detectan una menor cantidad de virus. Y se ha visto también que se han mantenido bastante útiles a lo largo de las diferentes variantes porque la proteína que detectan las pruebas rápidas no se ha modificado mucho, ¿no? En estos últimos años. Pero el mensaje es, podemos empezar con una prueba rápida, ¿sí? Si eres un paciente inmunosuprimido, sobre todo los pacientes inmunosuprimidos trasplantados, ¿no? Oncológicos con quimio,
pero bueno, evidentemente también enfermedades órgano-terminales y mayores de 65 años, pero si eres uno de estos pacientes de riesgo, no te quedes tranquilo con una prueba rápida negativa. Ve la opción, ya sea dependiendo de estas o de repetirla a las 24 horas o de hacer una prueba de biología molecular, ¿no? Yo creo que son mensajes también relevantes. Gracias, Irma. Y dos preguntas para que las vayan contestando. Una, ¿qué tanto existen los falsos positivos en este tipo de pruebas rápidas? Y la segunda, ¿por qué en estos meses de calor, que fue un calor insoportable en el mundo en general, en la Ciudad de México en particular, por qué se vio una incidencia mayor del COVID siendo un virus del frío, un virus respiratorio? No sé si alguien quiera comentar al respecto. Paco. Sí, mira, yo creo que ese punto que dices es muy importante. Hemos catalogado a COVID como un virus respiratorio. Tiene un comportamiento, una forma de transmisión, manifestaciones de tipo respiratorio, pero si analizamos estos 4 años de pandemia, julio y agosto ha habido incremento en casos. ¿Por qué? Porque el virus tiene otra peculiaridad, es muy dependiente de la movilidad. Y cuando viene julio y agosto, tenemos vacaciones, tenemos aeropuertos llenos, más si se cae el programa de Microsoft en los aeropuertos, se queda la gente y tienes un gran número de infectados. El virus es respiratorio en cuanto a su transmisión, pero en el comportamiento depende mucho de la movilidad y también, pues, de la aparición de una nueva subvariante que tenga la capacidad de alguna manera, escapar, sobre todo al primer contacto de COVID. Esto yo creo que es muy importante, no es que me vacuné y de todas maneras me infecté, es que me dio COVID y me volvió a dar. Sí, pero lo que hace tu inmunidad es evitar que la progresión de la enfermedad sea la que teníamos cuando no teníamos ninguna historia inmunológica porque es un virus nuevo para el ser humano. Esto cambió, esto a través de estos 4 años, pues la gente se ha infectado 1, 2, 3 y a veces hasta más veces. Eso te permite que, a pesar de que el virus te llegue a infectar, tu periodo de enfermedad sea mucho más corto y sea mucho más benigno. Entonces, hay que tomar en cuenta que el virus depende mucho de la movilidad. Sí va a incrementar en invierno por las condiciones, porque se cierran los espacios, porque no se ventilan, pero depende mucho de la movilidad. Y esa es la principal razón por la que en meses como julio y agosto aumentan el número de casos. Es una muy buena explicación a este respecto, que estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a los virus en diferentes épocas y diferentes situaciones del año. ¿Quería Hablando decir algo, preciso. Malaquías? Sí. Malaquías, Quisiera perdón, a tus órdenes, Malaquías. Sí, 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 adicionar algo que sí, no claro. necesariamente es relevante para el público en general, pero es un fenómeno que valdrá la pena investigar, yo creo, en el futuro. Hace 4 años, la presencia del virus prácticamente nos llevaba a concluir que la presencia de sintomatología era debida al virus. Es decir, que cualquier presencia del virus era la causa de una enfermedad respiratoria. Como dijo el doctor Moreno, a través de 4 años hemos construido una inmunidad que antes no teníamos, incluyendo la vacunación repetida y los episodios repetidos de la enfermedad. Entonces, hoy en día ya podría ser que el virus esté allí, pero no sea el culpable. Puede haber otros virus que sean los culpables. Entonces, eso abre la puerta para los falsos positivos, como mencionaste. Yo creo que ahorita es más bien un tema de carácter académico, no de carácter práctico, y que lo que se debe de tener como foco del médico clínico que ve a un paciente enfermo es que si aparece el virus, le eche la culpa. Y de todas maneras, el tratamiento pues va a depender del curso clínico. Si ese curso clínico es como el de este presidente de Estados Unidos, Biden, pues a lo mejor nada más la conducta expectante será suficiente. Pero en el caso de que hubiese algún otro problema, pues tal vez intervenir. Ya se mencionó cuáles son las características de las personas que podrían hacer suponer que si se infectan no va a ser muy favorable la evolución, pero también hay que decir que las personas que no tienen esas características
y si se infectan y tienen en este momento un cuadro viral aparente respiratorio, no es probable que tengan una mala evolución, sino al revés, que se curen rápido. Y de hecho, la infección hasta va a significar una especie de revacunación, porque van a poder fortalecer más su inmunidad. Y estoy hablando de la gente joven y sin enfermedades que consideremos como probables riesgos. Gracias, Malaquías. Eh, Perdón, sí, me sí, gustaría nada sí, más sí, puntualizar claro. algo rápido. Yo creo que necesitamos también entender que desde la aparición ha habido una circulación continua del virus. Hemos tenido picos y valles, un poco lo que comentaba el doctor Jalabe en la introducción a la plática. Entonces, esto quiere decir que no se ha establecido un patrón predecible de circulación del virus. No sigue un patrón estacional, puede dar infecciones en cualquier momento del año. Y esto, para nosotros los infectólogos, llama mucho la atención por los virus respiratorios francamente estacionales como son influenza y sincitial respiratorio. Entonces, un poco para entender por qué pasa esto con COVID, algunos científicos que se dedican mucho más al estudio de esta estacionabilidad de los virus, hablan que sincitial respiratorio e influenza son virus que han estado circulando muchísimos más años que lo que ha estado circulando el COVID. Entonces, que estos necesitan condiciones óptimas para infectarnos, ¿no? Que estas suelen darse en otoño y invierno, donde hay temperaturas más bajas, donde hay reuniones al interior, y aquí un poco también va de la mano con lo que pasa en verano, que también la movilidad que explicaba el doctor Moreno es relevante. Pero creo que también el quedarnos con el concepto de que no sabemos si en algún momento se va a volver a un virus estacional y que hoy por hoy no podemos predecir de forma clara su circulación. Gracias, Irma. Una pregunta también para los tres. ¿Cuántos días tienen que aislarse hoy en día los pacientes? Porque Malaquías, antes de empezar la sesión, nos decía que él tuvo un COVID que le duró 2 horas y se incapacitó una semana para no ir a su trabajo. Pero bueno, mucho se ha hablado de 5 días, de 6 días. ¿Y desde cuándo? ¿Desde los primeros síntomas o desde que se hizo la prueba? Paco, ¿querías comentar? Sí, mira, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta también que hay una posición en cuanto a la cuestión, pues, económica, ¿no? Hemos pasado de tener este aislamiento en donde todos estábamos encerrados y nadie salía a trabajar, hasta entender que, pues, como comentamos y como se llama la sesión, yo diría que la sesión no es de regreso del COVID, sino el COVID no se ha ido, el COVID está entre nosotros y lo que tenemos son, pues, estas variaciones en su presentación, pero yo diría, y creo que es importante entender ese aspecto, ¿no? Que COVID va a seguir circulando entre nosotros. Ahora, lo ideal es, otra vez, individualizar tu situación. Si tú vives con alguien que tiene factores de riesgo, pues el aislamiento que tienes que hacer o evitar el estar en contacto con esa persona, pues lo ideal es que sea hasta que tengan 7 días de haber iniciado el primer síntoma. Pero evidentemente esa persona a lo mejor tiene que ir a trabajar. Bueno, lo ideal es que trabajar en casa, por lo menos 5 días. ¿Por qué? Porque es el periodo de mayor contagio. Y si tiene que salir, que use un cubrebocas. Ahora, ya en Estados Unidos, pues se ha comentado que tienes que estar 24 horas sin fiebre y sin manifestaciones para que puedas salir. La realidad es que esos lineamientos son más por cuestiones económicas, por cuestiones que las empresas requieren que no haya una falta de personal del trabajo. Yo lo que les diría a la gente es, si puedes hacer trabajo en casa, quédate 5 días, por lo menos. Y si sigues con síntomas, acaba los 7 días. Si tienes una persona vulnerable con la que vas a convivir, no lo veas en esos 7 días. Y si tienes que salir, porque así lo exige tu compañía, pues sal con un cubrebocas y úsalo bien, porque a veces vemos cómo lo usan el cubrebocas, que no es una forma adecuada. Entonces, si puedes, por 5 días por lo menos a partir del primer síntoma, creo que es una medida bastante adecuada, porque como decía Irma, esta es una cuestión dinámica. No es que voy a estar contagiando todo el tiempo igual, pero tratas de evitar que los días que tienes mayor posibilidad de contagiar, que es donde vas a tener la carga viral más alta, que probablemente sea el primero, segundo, tercer día, pues esos días sí estés aislado. Gracias, Paco. Irma, ¿querías agregar algo más a lo que dice Paco?
Sí, creo que es importante recordar que probablemente los días de mayor contagiosidad es 1 o 2 días antes de que inicies con síntomas. Creo que es evidentemente importante también aquí hacer una mención en que a lo mejor 30% son asintomáticos y y estos son los dos escenarios en donde se contagia más, ¿no? Los que antes de que desarrollen síntomas, un par de días antes, y los que son asintomáticos. Pero como le decimos a los pacientes en la consulta, a ver, si usted, bueno, es que yo hoy me diagnosticaron con una prueba rápida porque empecé con síntomas en la mañana y es en la noche, y antier vi a mi abuelita. Bueno, pues usted antier, cuando vio a su abuelita, no sabía que iba a desarrollar síntomas que iban a concluir en un COVID, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que hacemos tiene que ser a raíz de que empezamos con síntomas o de que tenemos el contagio. Cuando empezamos con síntomas, pues tenemos que ser prudentes porque esos síntomas pueden, sí, ¿no? Ser COVID. Y aquí lo que dice Paco, pues sí ha sido muy dinámico, ¿no? Al principio era aislarte 14 días cuando empezó este virus. Evidentemente tenemos que evolucionar nosotros también nuestras recomendaciones con el tiempo, con el virus y con las herramientas también de tratamiento y prevención que vamos teniendo, pero sí no olvidar que hay pacientes mucho más vulnerables y que muchas de estas recomendaciones tienen un sustento más económico. Estrictamente se sabe que te contagia más los primeros 2 días y después, habiendo pasado 7 días, es gradual, ¿no? Y una disminución en la carga viral y en el riesgo de contagiar. Pero que esto no es un switch de on y off y que no es lo mismo estar con una persona inmunosuprimida, ¿no? Que si tú, pues eres una persona joven, sana. Y esto no quiere decir que no debes de ser responsable con la sociedad, ¿no? Pero sí, sobre todo, buscar ambientes mejor ventilados si tienes que ir al trabajo y llevar, como dice Paco, un cubrebocas de alta eficiencia y bien colocado, ¿no? Gracias, Irma Malaquías. ¿Quieres comentar al respecto? Sí, cómo no. Mira, hay que considerar que 2020, 2021, 2022 vivíamos una epidemia. Hoy vivimos una endemia. El virus no se ha ido, pero ya no estamos en las condiciones de epidemia. Y parte de lo que significa no estar en las condiciones de epidemia, ya se ha mencionado aquí, que es el de no tener una gran cantidad de casos graves o de funciones. Estamos teniendo casos más leves. Y es importante también considerar que, dado que ya no estamos en una epidemia, yo tengo privilegios, pero otros no, y pueden tener que recuperar su trabajo o reintegrarse a su trabajo en un plazo mínimo razonable. Entonces, ¿qué se puede hacer como recomendación? Yo creo que ya Paco perdón, bueno, sí, el doctor Moreno nos dio la idea. Alrededor de 5 días suele ser un periodo internacional que, como dijo ya también y remarcó la doctora, aísla a la persona en la etapa donde todavía tienen mayor carga viral. Después de 5 días, aun cuando se tratara de COVID, pensamos que la carga viral va a ser menor, que el cubrebocas va a ayudar mucho y que la persona se puede reintegrar, si eso es necesario, a sus actividades cotidianas. Y esto tiene consecuencias prácticas. Yo trabajo en la Facultad de Medicina de la UNAM y hace un año estábamos en la postura de que cualquier positivo a una prueba de las rápidas que hacíamos ahí en la facultad tenía que ausentarse 14 días de la facultad. Entonces, los alumnos que nos hacían caso y que se ausentaban 14 días, pues prácticamente reprobaban el semestre, porque 2 semanas sin clases en la Facultad de Medicina es una especie de suicidio. Entonces, creo que tenemos que establecer condiciones que le den equilibrio a la actividad cotidiana de la gente y a la posibilidad de no dispersar la enfermedad. Pero ahora ya creo yo que en esta etapa de la evolución de la COVID no estamos en la postura de limitar al máximo posible los contagios, sino en la postura de limitar al máximo posible los casos graves y las muertes. Y aparentemente no estamos en esa circunstancia en ningún lugar del mundo, incluido México, que es una tierra muy extraña. Gracias, Malaquías. A ver, hay toda una controversia de qué vacuna me pongo, cuántas vacunas me pongo. Ya me puse 4 vacunas, ya me puse 5, creo que Malaquías decía que ya lleva 6.
Germán Fajardo ya llevaba como 8, pero ¿qué opinan ustedes en relación a cuántas vacunas y cada cuándo vacunarnos? Paco, adelante. Mira, lo primero que hay que quitarnos es el concepto de cuántas vacunas llevas, porque yo este año no me voy a poner la vacuna 28 de la influenza, me voy a poner la vacuna de la influenza del 2024. Entonces, olvidemos si ya te pusiste 3, 4, 5. Ese concepto se tiene que olvidar, se tiene que dejar aparte. Hay que tomar en cuenta que hay 3 generaciones ya de vacunas de COVID. Las primeras, que fueron las que hubo de Tutti Frutti, chinas, la Pfizer, Moderna, muchas, afortunadamente muchas, porque si no, no se hubiera podido vacunar mucha gente. Unas mejores que otras, eso lo fuimos sabiendo con el tiempo. Después apareció la segunda generación de vacuna. ¿Por qué? Porque el virus cambió muchísimo. El primer caso de mutación del virus se documentó en agosto del 2020. Es decir, estamos prácticamente a 4 años de que ocurrió el primer caso de nuevo contagio por un virus diferente al que te había dado de COVID, siendo COVID los dos. El caso es que la segunda generación de vacunas fueron las bivalentes, que tenían la variante Omicron, que se descubrió en noviembre del 21, y la variante original. Y la tercera generación de vacunas es esta que se aprobó en septiembre del 2023 en Estados Unidos y que afortunadamente en México se permitió su comercialización. Desafortunadamente no fue un uso en la población general, pero es la vacuna más parecida a lo que va a estar circulando durante los siguientes meses que vas a tener protección. Con las variantes que estamos, las subvariantes que tenemos ahorita, KP2, KP3, ya empiezas a tener una pérdida de la efectividad de esa vacuna. Y conforme se vaya alejando, más. Entonces, seguramente va a haber una nueva vacuna en el final del año que esté más actualizada a lo que está ocurriendo. Algo muy similar a lo que pasó con la influenza. Entonces, olvidémonos de eso. Y también la idea de seguir vacunando con biológicos de la variante original, pues cada vez es más obsoleta. ¿Por qué? Porque no me voy a poner en este año la vacuna de influenza del 2020, me voy a poner la vacuna de influenza del 2024. Entonces, ¿por qué te vas a poner una vacuna de un virus que ha tenido una mutación impresionante? Porque es impresionante saber que si 6.000 millones de seres humanos ya tuvieron COVID, pues la mutación que ha presentado ese virus es muy grande. El virus original ya desapareció desde hace mucho tiempo. Entonces, hay que ir actualizando. Quitar el concepto de que es mi quinta, mi sexta, mi séptima vacuna. No, es la vacuna del año, la más actualizada a lo que vamos a estar teniendo. Creo que Irma, de alguna manera, se fue su internet, pero bueno, adelante, Malaquías, no sé si quieras comentar al Sí, respecto. quiero abundar sobre este punto que comentó el doctor Moreno, en el sentido de que no importa el número de dosis, sino las características de la vacuna. Si en México alguien puede conseguir la vacuna Pfizer 2023, que está diseñada contra la cepa, o bueno, la variante Omicron, o subvariante, como le quieran decir, que bueno, pero la inmensa mayoría de la gente no lo va a poder hacer. Entonces, recurrir a las vacunas diseñadas contra el virus que ya ni existe, que anduvo circulando en el 2020, no necesariamente les va a dar la misma protección. Entonces, lo que debemos de evitar es el pánico entre la población y que digan, pónganme lo que sea, con tal de que me protejan. No necesariamente van a tener una buena protección. Posiblemente, si no tienen características de riesgo, les conviene más contagiarse, como dije hace rato, y revacunarse en el camino que ponerse una vacuna que no les ayuda. Entonces, lamentablemente México no es el mejor lugar para conseguir las mejores vacunas. Y aun cuando salga a finales de año alguna vacuna actualizada contra estas nuevas subvariantes, la KP2 y la KP3, pues va a seguir siendo algo que van a poder tener acceso muy pocas personas. Entonces, como que en este momento no es el tema de la revacunación lo que nos va a ayudar a manejar mejor la situación actual y este incremento de casos que se ha visto. Irma,
Sí, aquí nada más comentar, evidentemente estoy de acuerdo con lo que ya se ha dicho, pero que hay algunos estudios que demuestran que más del 95% de las personas tienen algún grado de inmunidad contra el SARS-CoV-2, que esto alrededor del 50% de estos estudios hablan de una inmunidad híbrida, es decir, pacientes que la han obtenido a través de la vacuna y a través de la infección, y que esta inmunidad mixta es la más eficiente y la más prolongada, y que es importante mantener nuestro esquema de vacunación actualizado, y esto evidentemente implica pues tener la última vacuna contra la última subvariante, como ya comentó Paco. La del 2023-2024 fue contra XBB, ¿no? Que salió en septiembre del 2023, pero poco después se identificó JN1.7, que es una de estas subvariantes que se denominan dentro del grupo FLIRT contra las KP2. Y entonces, finalmente, lo que les quiero decir es un poco como la influenza. Se toman las subvariantes que estuvieron circulando el año pasado y se hacen nuevas vacunas. Y estas nuevas vacunas tradicionalmente han salido en otoño, en torno a septiembre. Y pues sí, si uno puede vacunarse, es importante pues ir actualizando esto, más que llevar un calendario, ¿no? E ir tachando el número de vacunas que tienes, ¿no? Entonces, sí creo esto. También los pacientes inmunosuprimidos, la CDC en febrero, sabemos que su respuesta inmunológica no es tan buena ni a la vacuna, y que obviamente y tienen más riesgo durante la infección, y sabemos que también la inmunidad disminuye conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, si uno se vacunó en septiembre o en octubre contra esta última vacuna del COVID 2023-2024, probablemente los anticuerpos que tenemos ahora estén bajitos y estemos por eso en un mayor riesgo de enfermar. Entonces, la CDC decía, los inmunosuprimidos mayores de 65 años que han tenido esto, en febrero revacúnense cuando han pasado 4 meses, ¿no? O sea, dos dosis de esta misma vacuna. Entonces, estar como pendientes de estas recomendaciones actualizadas, y unas van a población general y otras a pacientes inmunosuprimidos. Gracias, Irma. A ver, un cuestionamiento que muchos clínicos nos hacemos y que es una realidad cotidiana. ¿Sirven los antirretrovirales, los antivirales? Uno. Dos, ¿a quién sí y a quién no? ¿Cuándo están verdaderamente indicados? ¿A qué pacientes exclusivamente le damos algunos sintomáticos para mejorar la sintomatología que presentan estos pacientes? Entonces aquí le voy a dar la palabra a los tres. Paco, primero adelante, después Bueno, Maquillas y hay, Irma. hay que recordar que existen tres antivirales que han demostrado efectividad contra el SARS-CoV-2. El primero fue Remdesivir. Este es un medicamento que solo se aplica en forma intravenosa, no lo hay todavía por vía oral. Aparentemente está por salir la formulación oral, pero por el momento no lo hay. Este medicamento pues es muy útil en pacientes que están hospitalizados y que se infectan en el hospital, o que por alguna razón tienen algún problema para poder recibir un medicamento oral, y pues el problema al ser intravenoso, pues tienes que tener una línea, estar en un hospital de preferencia y tener cierta vigilancia. Los otros dos son orales: Molnupiravir, que lo hace MSD, y Paxlovid, que lo hace Pfizer. Sobre todo Paxlovid demostró en un estudio grande que evitaba en 88% la progresión de una persona a llegar a hospital y tener problemas con gravedad de la enfermedad. Entonces es un medicamento que en esas personas que son vulnerables, pues es muy importante que lo tomen. Ahora, hay que tomarlo en la fase viral de la enfermedad, porque hay gente que tiene 10 días con COVID y quiere tomar Paxlovid y no tiene ningún sentido. Hay que usarlo en la fase viral, igual que con el oseltamivir y la influenza. Y el molnupiravir pues, se restringe más a personas que, por las múltiples interacciones que tiene Paxlovid con otros medicamentos, pues no puede tomar Paxlovid y toman molnupiravir. No fue tan efectivo como Paxlovid en el estudio que hizo MSD, pero es un medicamento, un antiviral adecuado. Mi consejo es, si tú tienes o eres una persona vulnerable y puedes tener acceso a estos medicamentos, que desafortunadamente, otra vez, en México, pues ha estado muy restringido todo esto. A pesar de que ya llevamos muchos años de que se pueden haber adquirido los antivirales, seguimos teniendo pues un mercado negro, porque esa es la realidad. Los medicamentos no se pueden adquirir fácilmente, pero la recomendación debería ser que toda persona vulnerable que da positivo para COVID en los primeros 5 días pueda recibir un antiviral. El más fácil
que podría recibir es Paxlovid, y pues el más complicado es Remdesivir porque es intravenoso. Pero sí son útiles y deberían de estar disponibles para todos. Desafortunadamente, pues es una forma de hacer un llamado otra vez a la autoridad para que reconsidere que Paxlovid, sabemos que de las 300,000 piezas que se compraron, pues se echaron a perder 200,000 por caducidad. Pues necesitamos tener esos antivirales para la gente vulnerable, no para todos, para los vulnerables. Malaquías, después Irma, a este respecto. Y Pepe, bueno, aquí realmente la opinión que mayor trascendencia tiene es la del doctor Moreno, que ha estado manejando pacientes y dijo ya muy claramente cuáles son las posibilidades de tratamiento y los posibles resultados, pero creo que en lo que vale la pena insistir, aunque ya lo dijo él, es en la necesidad de que las autoridades de salud permitan la entrada de medicamentos y que se acabe con este mercado negro, porque esto no solo tiene consecuencias económicas de una persona que va y le venden quién sabe qué cosa, con mucha suerte le venden el medicamento correcto, pero muchas veces a lo mejor no es el correcto o es un medicamento caducado y todo es por una pues actitud de cerrazón, de falta de entendimiento de la gente. En estos momentos, con estas características que está teniendo en México la enfermedad, lo mejor es que hubiese acceso a los medicamentos para aquellas personas que pueden tener el peligro de evolucionar desadecuadamente o inadecuadamente. Entonces, creo yo que hay que insistir en que se permita la posibilidad de tener acceso a estos medicamentos, aunque sean caros. Gracias, Irma. Si quisieras también hacer un poco de hincapié de estas personas vulnerables a las que se refería el doctor Moreno. Sí, sí, Pepe, y nada más, si me permites antes dar algunos como datos que me parecen importantes que se haga precisión. Como dijo el doctor Moreno, el estudio inicial de Paxlovid se hizo en pacientes no vacunados, ¿no? Este estudio que muestra la disminución de hospitalización y muerte en un 89% se hizo de julio a diciembre del 2021 en pacientes no vacunados. Entonces, hoy por hoy los pacientes me dicen, bueno, yo ya estoy vacunado, ¿qué beneficio hay de tomarlo? Bueno, en noviembre del 2022 uno de estos ensayos clínicos que le llaman como real world experience, ¿no? Como experiencia en mundo real, en pacientes que sí estaban vacunados o que habían tenido COVID, demostró que disminuía un 51% las hospitalizaciones en los 30 días al diagnóstico de COVID. Esto me parece muy importante demostrar que tenemos evidencia en estos dos grupos de pacientes. Evidentemente, la indicación es en pacientes inmunosuprimidos y como dijo también uno de los infectólogos en Yale, uno de los factores de riesgo más importantes para una progresión poco favorable es la edad. Entonces, más de 65 años y luego inmunosupresiones, que yo como infectóloga digo que hay las puras y duras como son el que estés trasplantado de médula ósea, el que seas un paciente oncológico con quimio, hematológico, ¿no? Con tratamientos para tu leucemia, linfoma, mieloma múltiple, y el otro son las enfermedades como órgano terminales de órganos importantes como son diabetes, EPOC, cirrosis, insuficiencia renal en diálisis, ¿no? Entonces, esto es un poco decir eso. Y por último, Pepe, si me permites un minuto más, también hay un artículo muy bonito de Remdesivir del New England en donde se previene progresión, y este también demostró un 87% de disminuir progresión en pacientes con diagnóstico temprano que progresen a neumonía severa que requieran hospitalización y muerte. Entonces, Remdesivir nos da dos ventanas de uso para disminuir progresión y en pacientes que ya tienen neumonía. Gracias. Gracias, Irma. En el mundo hay todo un grupo antivacunas, como todos ustedes saben. Afortunadamente no es tan común en nuestro país. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? No solamente en relación al COVID, estamos hablando hoy del COVID, pero creo que puede ser un problema de salud pública muy importante en donde no solamente se afecten los propios pacientes, sino afecten al resto de la población. ¿Qué opinas, Paco? Bueno, mira, primero pensar que los antivacunas son tan viejos como las vacunas. O sea, hay una historia maravillosa, si quieren leer, de Benjamin Franklin, que él era un pro vacuna de la viruela y su hijo Frankie
no lo alcanza a vacunar porque tiene una gastroenteritis y cuando lo decide vacunar ya le dio viruela y muere de viruela. Estamos hablando de una vacuna que además era de virus atenuados y entonces era mucho más fácil que evolucionase hacia la enfermedad. Y él tiene que hablar porque todo el mundo dice es que la vacuna mató a Frankie. Y no, la vacuna no la pudo adquirir Frankie, pero los antivacunas pues crearon toda esta teoría, ¿no? Y después, desafortunadamente en 1995-96, con la aparición de este estudio que se publicó hasta en Lancet de que la MMR, la triple viral, producía autismo, después la revista Lancet, 12 años después, publicó un artículo diciendo que pues habían cometido un error en el análisis de ese estudio, pero el daño ya estaba hecho. Y desafortunadamente, con todo lo que positivo que tuvimos con las vacunas, porque hay estudios que han demostrado que las vacunas previnieron 20 millones de muertes, y si no, piensen en la onda Delta y la cantidad de gente de mayor edad que no murió porque ya estaba vacunado cuando llegó la variante más agresiva de las que hemos tenido, pero ha crecido mucho este fenómeno, mucho relacionado con la ultraderecha de los Estados Unidos, con cuestiones religiosas, que han metido además mucho dinero para que haya médicos que se presten para decir que las vacunas no son buenas, etcétera. La realidad es, yo digo, tres tipos de gente antivacuna. Los ignorantes, que son la gente que puedes convencer y enseñarles que sí se debe de vacunar. Los indecisos, que esos son los más, en los que más tenemos que ser vocales para convencerlos de que se vacunen. Y los fanáticos. Y los fanáticos, como dice mi amigo Alejandro Macías, los fanáticos son como esas maderas que no van a adquirir el barniz, ni te pelees con ellos porque no vas a ganar. Vamos a enfocarnos a ser vocales con la gente que están indecisos y con esos que no tienen el conocimiento. Y creo que para eso es muy importante tener este tipo de webinars en donde dices, bueno, estas son las razones por las que las vacunas sí funcionan. Me dicen, ¿para qué ponerlas en jóvenes? Pues saben que las vacunas previenen también COVID largo. Y ese es un problema serio de salud pública de los jóvenes que han tenido COVID. Entonces, hay que enseñar, hay que demostrar, hay que volvernos mucho más vocales de lo que somos. Creo que eso es algo que hemos aprendido con la pandemia. Tenemos que ser más vocales. Muy bien, Malaquías, ¿quieres agregar algo? Mira, Y después Irma. como refuerzo de lo que ha dicho el doctor Moreno, hay que decir que las vacunas son la maniobra moderna de los últimos 50 años más o menos, que realmente han beneficiado a la salud de la humanidad. O sea, no es mucho más importante el efecto que han tenido las vacunas que el de otras maniobras y recursos de la atención médica moderna. Y vale la pena insistir muchas veces, como dijo el doctor Moreno, en diferentes canales, ante diferentes grupos sociales, acerca de la importancia que tienen y del beneficio que confieren las vacunas. Hablemos de lo que hablemos. Si nos quejamos de que hubo muchas muertes durante esta epidemia que tuvimos en México de COVID, bueno, pues mucho peor nos hubiera ido si no hubiésemos tenido el recurso de las vacunas en su momento. En este momento, pues lamentablemente no es esa la mejor forma de abordarlas, pero sí hay que insistir en que los antivacunas son como una especie de cáncer en la sociedad y ojalá que no avance. Sí, Irma. Sí, yo lo que le digo muchas veces a las personas que me preguntan en cuanto a efectos adversos de las vacunas y mi opinión, creo que de una cosa de la que podemos culpar a las vacunas es de que han salvado vidas, ¿no? Y si le queremos, que a mí me gusta ponerle cifras a esto, en abril del 2024 la OMS publicó las cifras diciendo que los esfuerzos globales de inmunización habían salvado por lo menos 150 millones de vidas en los últimos 50 años, que esto es equivalente a 6 vidas cada minuto, cada año, por los últimos 50 años, beneficiando sobre todo a los niños en más de 100 millones para ellos. Y muchas veces me dicen, bueno, y hablando a lo mejor un poquito fuera de las vacunas de COVID, porque tenemos muchas más datos largos de tiempo con otras vacunas. Me dicen, bueno, es que a ver, influenza se ha asociado a Guillain-Barré, la vacuna de influenza se ha asociado a Guillain-Barré. Bueno, es que el virus de influenza, si tú ves los datos de
este tipo de complicaciones asociados al virus y asociados a la vacuna es muchísimo más frecuente que te pueda pasar por la infección que por la vacuna, ¿no? Entonces yo creo que sí está bien, se han descrito y es cierto efectos adversos inmunológicos, ¿no? Asociados a las vacunas, pero esto también lo puede causar, ¿no? El virus y la infección de manera natural, ¿no? Entonces, explicarles esta dualidad me parece importante. Y bueno, lo que dijo el doctor Moreno es muy cierto, tú sabes qué paciente puede ser receptivo a esto y no dejar de exponerlos estos datos, pero también entiendes que hay gente pues que simplemente no va a entender estas razones, ¿no? Claro, hay que comparar Complicado. el riesgo-beneficio, ¿no? de las vacunas. Y la verdad es que estos grupos antivacunas, pues sí, han venido a, a perjudicar, en cierto modo, parte de la salud pública de nuestro. Antes de darle la palabra a Juan Garza, que está por aquí, yo quisiera preguntarles a los tres. ¿Cuáles serían los datos de alarma que tendríamos que avisarle a los pacientes para que acudan al hospital? ¿Cuándo podemos decir el paciente puede quedarse en casa? ¿Cuándo decirle, explicarle cuando ya tenga la enfermedad, si tienes qué dato de alarma para que vengas al hospital? ¿Cuáles serían los criterios para meterlos a una terapia intensiva? ¿Cuáles serían los criterios clínicos y por laboratorio para decir voy a intubar al paciente? En fin, ¿cómo ven ustedes esta situación? Paco, adelante. Bueno, mira, creo que hemos aprendido mucho de la enfermedad y eso es importante. Eso también ha sido uno de los factores que ha ayudado a también salvar muchas vidas. Y en ese aspecto creo que no solamente hemos aprendido los médicos, también han aprendido los pacientes. Creo que si yo hubiera hablado de que usen un oxímetro hace 6 años, pues no me hubiera entendido prácticamente nadie. Y ahora sabemos que el usar un oxímetro pues es una arma muy importante. Ahora, ¿qué puedo pensar en forma práctica? Bueno, si yo soy un agente vulnerable, tengo que tener mucho cuidado de estar checando mi temperatura, mi oximetría durante los primeros días. Aquellas personas que empiezan a continuar con fiebre después del tercer y cuarto día, eso ya no es común, eso ya empieza a llamar un poco la atención. Pero el problema del virus es respiratorio, el problema del virus es un daño pulmonar. Entonces, conoce cuál es tu oximetría, ten tu aparatito, te lo checas y si ves que empieza a bajar la oximetría, aunque no tengas falta de aire, ve y chécate. Y chécate es ir y probablemente con tu médico que te haga unos estudios en donde sabemos que hay marcadores muy eficientes para predecir quién no está evolucionando bien. ¿Qué marcadores? Pues la proteína C reactiva, la ferritina, la interleucina 6, la deshidrogenasa láctica, el dímero D, pero siempre con un seguimiento adecuado. Ahora, algo triste y que también quiero comentarlo en esto. Es increíble que después de 4 años de casos de COVID en México, sigan usando medicamentos que no se deben de usar en el momento incorrecto. Hablo precisamente de los esteroides, los cuales no deben de usarse si el paciente no tiene baja de oxigenación. El paciente debe tener primero una manguerita de oxígeno antes de meterle esteroide. Y muchos pacientes reciben esteroides desde muy temprano o el uso indiscriminado de antibióticos. Muchos de los casos de pacientes que progresan en una forma inadecuada, desafortunadamente tienen un fondo en el que el tratamiento que se les dio en forma inicial no fue el correcto. La mayor parte de los pacientes vamos a evolucionar bien hidratándonos en reposo y tomando paracetamol o ibuprofeno sin necesitar de tomar absolutamente nada más. Aquellos que tienen fiebre persistente, aquellos en los que empieza a bajar la oximetría, esos son los pacientes que deben de ser evaluados y entonces sí decidir si las condiciones son así, meterlos al hospital. Meter pacientes al hospital porque tienen ansiedad tampoco es una buena medida porque lo que vas a poder provocar es que el hospital tenga más casos de transmisión de COVID. Hay que tener tranquilidad, hay que saber que esta enfermedad ya no es de la gravedad de la que existía, pero sí tomar en cuenta muchos de esos factores. Gracias, Paco. Malaquías. Mira, Pepe, yo tomaría lo último que dijo el doctor Moreno en el sentido de cuál es el papel que tiene la ansiedad. Yo creo que la ansiedad del paciente es crucial, pero la ansiedad del médico también. Me ha tocado ver con mucha frecuencia que los médicos toman la decisión de internar a un paciente porque piensan que a lo mejor vaya a empeorar.
y no se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo. Creo yo que hay que enfatizar el papel que tiene la oxigenación, el papel que tiene la persistencia de la fiebre, para poder tomar decisiones acerca de cuál puede ser la mejor manera de manejar a un paciente. Y que incluso cuando la oxigenación ha bajado un poco y la fiebre todavía está por allí presente, pero no es muy alta, puede que sea mejor el pronóstico de una persona bien manejada en su domicilio que mal manejada en un hospital. Entonces debemos de mandar mensajes en el sentido de que la mejor manera de manejar a un paciente es no solo tomar en cuenta estos dos síntomas o signos cardinales, sino también las características adicionales de la persona, su edad, la presencia de otras enfermedades, y que eso pudiera tener una participación importante en predecir el futuro de ese paciente. Irma, y antes de dar la palabra a Irma, voy a hacer otra pregunta. Si un paciente tiene COVID, para que tomen luego ustedes la palabra, si un paciente tiene COVID, por ejemplo, en este momento y estaba programado para vacunarse en 10 días, ¿qué opinan ustedes? ¿Se le vacuna o no se le vacuna? Adelante, Irma, y después seguimos con la siguiente, Paco y Malaquías. Gracias. Nada más para concluir lo primero que se comentó, creo que es muy relevante, y no solo en el COVID, sino en las infecciones virales en general, evitar esa mala práctica, ¿no? de uso de mal uso o abuso de antibióticos en infecciones virales. Muchas veces te llegan con disfagia de 24 horas y ya les dieron acitromicina, levofloxacina, ¿no? Y acaban teniendo alguna cuestión viral. El mensaje que les doy siempre a los pacientes es: ten un termómetro y ten un saturómetro. Tómate la temperatura, ¿no? Un par o 3 veces al día. Si te sientes caliente, te la tomas y vete monitorizando la oxigenación. Y si es fiebre persistente, normalmente un cuadro de COVID no complicado no tiene fiebre más allá de 2 días. Entonces, si llevan 3 o 4 días, o después la fiebre que regresa. Tuve fiebre al principio, después estuve mejor y ahora otra vez. Tos que no mejora con el manejo inicial, ¿no? Es otro dato. Además, obviamente, ya los más evidentes cuando son dolor torácico o disnea. Y bueno, evidentemente lo que ya se dijo de descenso de saturación. Y nada más, el último punto en este sentido es, el recovery nos enseñó eso. O sea, yo creo que de manera inicial los infectólogos éramos un poco escépticos al uso de esteroides en el COVID, ¿no? Al inicio de la pandemia. Y esto probablemente era un mensaje oculto que teníamos de los estudios de influenza, en donde el uso temprano de esteroides altera la forma en que tu sistema inmunológico frena el virus y estos pacientes tenían una peor evolución. Recovery nos enseñó eso, solo en pacientes que requieren oxígeno suplementario y ya que han pasado los primeros 7 días desde el inicio de los síntomas. O sea, nunca de manera temprana, por esto que se sabe que sí puede alterar cómo el sistema inmunológico aclara al virus. Y finalmente, el mal uso de esteroides en los cuadros virales está perfectamente descrito en la literatura, pero de manera puntual como infectóloga, ¿no? Un caso hace 1 o 2 meses, una tuberculosis pleural en un paciente que tenía una infección viral. En este caso no fue COVID, pero recibió 3 series de Alin de Pot, ¿no? Entonces el señor evidentemente con la primera se sintió muy bien, se puso por eso las otras 2 y al final llegó pues con un derrame pleural súper importante y una tuberculosis pleural, ¿no? Gracias, Irma. Paco, Bueno, ¿cuándo me vacuno después de que tuve COVID? Pues sí. mira, la vacuna no te va a generar un daño si te vacuna. Hay gente que se ha vacunado cuando tiene COVID y no lo sabía y no le pasa nada. La idea es que te vacunes cuando tu sistema inmune esté lo mejor posible para que tengas la mejor respuesta posible. En México sabemos que muchas veces era difícil vacunarse en otro momento en el que no había la asignación para que tú te vacunaras en cierto día, en cierta área, con cierta vacuna. Entonces, yo lo que les decía es, en el momento que te toque vacunar, vacúnate. Lo ideal es que pues haya pasado un par de semanas después de tu cuadro para que estés más recuperado inmunológicamente. Pero si te vas a poner la vacuna a los 10 días, te la puedes poner y no va a pasar absolutamente nada. Tenemos una pregunta de Juan Garza que está levantando la mano hace un momento y tenemos ya unos cuantos minutos para terminar esta sesión que ha sido muy fructífera, cuando menos desde mi punto de vista, y hemos aprendido mucho. Entonces le voy a dar la palabra a Juan Garza. Rápidamente, Juan, no sé si me escuches por ahí. Pepe Jalabe, Fernando Cano. Aquí estoy, aquí Perdón, estoy.
Si me Ah, per- permiten prender mi cámara, porque o les hablo desde las penumbras, como ustedes quieran. entonces tendríamos dos palabras. Fernando Cano Valle, maestro de la neumología en México, y nuestro amigo Juan Garza, también un veterinario con mucha experiencia. Adelante. Bueno, mi comentario, primero que nada, gracias por la oportunidad de expresar algunos comentarios. Mi primer señalamiento es que como médico veterinario, desde hace muchos años he estado impulsando dentro de la Academia Nacional de Medicina y fuera de ella el concepto de una sola salud. La, el COVID-19 es provocado por un coronavirus, es una zoonosis, y no podemos solamente pensar en el ecosistema donde está presente los humanos, sino tenemos que ver que hay otros muchos seres vivos que son susceptibles a este virus y que el virus pasa de una especie a otra, de los humanos a los animales y de los animales a los humanos. Entonces no podemos ver el tema de esta enfermedad desde la visión exclusiva de la clínica, de la atención a los enfermos. Mi comentario va hacia las causas de las causas. Y en ese sentido, creo que tenemos que tener una capacidad de hacer una vigilancia epidemiológica en animales. En este sentido, la Dirección General de Salud Animal del SENASICA, de la Secretaría de Agricultura, ha hecho algunos análisis. Tengo algunas diapositivas, pero creo que no van a poder permitir pasarlas. Pero ha hecho análisis en perros, en gatos, en otras especies, y realmente los únicos animales en donde ha encontrado positivos ha sido en perros y en gatos. ¿Qué quiere decir? Que los perros y los gatos se infectan al estar en contacto con personas infectadas. Lo que no queda claro es si estos perros y gatos pueden infectar a otras personas. Sí pueden infectar a otros perros y a otros gatos, pero ahí tenemos que tener una visión más clara y trabajar en conjunto con las autoridades de sanidad animal para establecer una estrategia integral. En relación a esta vigilancia epidemiológica activa, a mí me gustaría comentar que hay una metodología que está utilizando en Estados Unidos, se inicia en Canadá y en México se ha estado iniciando a nivel experimental. Es el de la búsqueda de partículas virales en aguas residuales. En México está desarrollando la prueba de manera experimental todavía el Tecnológico de Monterrey, y también en la Universidad Nacional Autónoma de México hay otro grupo que lo está intentando. Pero ya en países como Estados Unidos se ha establecido este sistema para la búsqueda de partículas virales del COVID-19 o también de influenza, inclusive de poliomielitis, y curiosamente se ha determinado, la prueba es tan sensible que se ha determinado antes de que aparezcan las personas infectadas, se detectan las partículas virales en las aguas residuales. Esto es algo de mucho interés. El otro punto que quiero yo resaltar es que en estudios que se han hecho de manera secuencial, se ve cómo los tipos de virus van evolucionando. Los virus originales del 2020, a los que están dirigidos los determinantes antigénicos, de las vacunas iniciales como la Abdala y la Sputnik y la Patria, eh, estimulan una respuesta inmunológica contra determinados antigénicos que ya no tienen los virus actuales. Entonces, creo que es muy importante en este momento destacar algo de lo que estaban ustedes platicando de los antivacunas. Tuve el privilegio de estar a cargo de la Gerencia General de Biólogos y Reactivos del COIS-Birmex de 1982 a 1988, cuando el doctor Soberón fue el secretario de Salud.
y en esa época producíamos todas las vacunas para todas las enfermedades que se prevenían por vacunación. México era autosuficiente y esta capacidad de disponer de vacunas también le resta oportunidades a los antivacunas porque no hay excusa para ver si la vacuna es cara o está difícil o la tengo que conseguir. Había abundantes vacunas y hay algo que este país debería de recuperar, que es su autosuficiencia en la producción de vacunas. Es algo que a lo mejor no se recomienda hacer en las condiciones actuales y con la experiencia tenida por solamente el sector público, pero sí una mezcla público-privada y una responsabilidad a través de un consorcio para recuperar la producción de vacunas nos permitiría ser más ágiles y tener este rubro resuelto. Y el otro Gracias. tema es Sí, sí, Juan. conjuntar esfuerzos con la Secretaría de Agricultura para hacer vigilancia epidemiológica con animales domésticos y con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para hacer vigilancia epidemiológica en la fauna silvestre. Esos son puntos esenciales que creo que deberíamos de no olvidar, pensar que debemos atender las causas de las causas y no solamente a los enfermos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Ya estamos sobre el tiempo, entonces yo le pediría en forma muy breve al maestro Fernando Cano Valle que creo que quiera hacer algún comentario. Y al final le pediría también a Paco, a Moreno, a Malaquías y a Irma que en un minuto nos den alguna conclusión de lo que ustedes vieron en esta sesión. Adelante, Fernando. Pepe, ¿me escuchas? Sí, sí te escuchamos, Fernando. Adelante. Primero, felicitarlos a los tres. Bueno, a ti, en lo personal, Pepe, a la doctora Hoyo, a Malaquías, y al doctor Francisco Moreno, y a Raúl, que estará a cargo más adelante de la academia. A mí me parece muy importante. En un minuto quisiera tocar tres aspectos. El COVID no se ha ido, ustedes lo dijeron, el COVID ahí está y va a continuar. Y además no es el llanero solitario, siempre viene acompañado de otros, o de otros virus o de bacterias. Por supuesto que como clínico manejé a varios pacientes con esteroides, sí, y la evolución de casuística en mi apreciación es de que hay una franca indicación del uso de esteroides en algunos casos. Dos, Italia nos mostró que el problema no es el neumocito 2, el problema es vascular, el problema fue trombosis. Y entonces de ahí se desprendió el uso de los anticoagulantes que vinieron a salvar tantas vidas antes de usar, cuando no se usaba la anticoagulación en los pacientes con patología por COVID. Por otro lado, el hecho de que un epidemiólogo dice que se queden en casa los pacientes, sí, vale, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Eso fue una buena aportación. Es cierto que estamos en una endemia, pero también hay otros virus, y yo quisiera terminar mi comentario una vez más felicitándolos, en donde hay tres elementos que no se dieron y que se tienen que dar. Participación de la comunidad, ampliación de tecnologías para poder dar seguimiento a la familia, al individuo y en el marco de la comunidad, y gestión más adecuada de los programas que lamentablemente no se pudieron aplicar. Es cierto, no se utilizaron los antivirales que eran eficientes por las razones políticas o por lo que se quiera. No puede ser. Es muy lamentable que no se hayan podido utilizar. Y por último, es cierto, comunidad, ampliación de tecnologías y gestión eficaz. En ese caso, en el caso, cuando dije que no es el llanero solitario, la mortalidad fundamentalmente por COVID, 1, pero la segunda causa de factor infeccioso se llama tuberculosis. Más de 2 millones de personas con tuberculosis consecutivo a la distracción del COVID, y lamentablemente se olvidó la tuberculosis como el gran problema de salud que está viviendo el mundo, y nosotros también en México,
cuando no aplicamos, cuando se comentó sobre vacunas, no estamos vacunando BCG. Y esto es muy lamentable. Pepe, los felicito y felicito a la academia por esta participación. Gracias, Fernando. Estamos sobre el tiempo. Les daría un par de minutos máximo a Francisco, a Malaquías y a Irma para que después el doctor Germán Fajardo nos haga favor de cerrar la sesión y les agradezco de antemano la participación a los ponentes y la asistencia a cada uno de los que están aquí en este Zoom y en las redes sociales. Adelante, Paco, Malaquías y después Irma. Bueno, yo agradecerle a la academia la oportunidad de participar en esta mesa redonda que ha sido muy provechosa. Decir que COVID no se ha ido ni se irá, va a seguir entre nosotros y que lo que estamos comentando hoy puede cambiar en un futuro. Entonces es importante tener este tipo de reuniones, de mensajes para irnos actualizando de lo que está pasando. No estamos en una situación como la que vivimos en el 2020, hay que estar tranquilos, pero sí hay que entender que la enfermedad no solamente depende del virus, depende del huésped y depende del ambiente en donde está el huésped. Entonces, de eso puede, pues, depender al final el camino que va a seguir la enfermedad y el camino que debe seguir la terapeuta. Gracias, Paco. Malaquías. Gracias, Pepe. Bueno, pues también agradezco la invitación a participar en este evento y quiero enfatizar, como lo he estado haciendo toda la noche, una parte de lo que dice Paco Moreno. Creo yo que estamos enfrentando algo que no sabíamos cómo se manejaba hace poco tiempo, que nos ha permitido tener una gran cantidad de aprendizajes, pero también que conviene que le mandemos el mensaje a la sociedad de que no estamos en una situación desesperada como fue hace 3 años, que hoy en día tenemos medicamentos que pueden tratar cuando están bien manejados a las personas enfermas, que no toda la comunidad tiene el mismo riesgo. De hecho, son unos poquitos los que están en mayor riesgo de tener un problema severo en este momento. Y quizás un poco con respecto a la pregunta que tú dijiste, el que tiene dentro de una semana una cita ya para que le apliquen la vacuna, pues ¿cuál vacuna le van a poner? Si le van a poner una vacuna actualizada, como la que dijo Paco en su momento, modelo 2023, pues qué bueno. Pero si le van a poner una vacuna anticuada, como pudiera llamarse sintéticamente a las vacunas oficiales, pues da lo mismo que no se la ponga. Es más, aunque no hubiera tenido COVID ahorita, de todas maneras ni siquiera era recomendable que se la pusiera. Gracias. Gracias. Doctor López, adelante, doctora Irma Oyo. Gracias. Pues me uno como todos a los agradecimientos de manera a la academia y de manera muy especial al doctor Jalabe por la invitación. Y a mí me gustaría concluir diciendo en 30 segundos que me parece que lo de la vigilancia epidemiológica en las aguas residuales es algo muy interesante, que ciertamente esta subvariante de Omicron, subvariantes FLIRT, se detectaron por el CDC en aguas residuales en Estados Unidos y que ciertamente esto mide pues copias del virus por mililitro y si esto se duplica o triplica, sabes que está habiendo una mayor excreción de virus en la comunidad, que no depende de las personas enfermas, de que las personas se hagan pruebas y que es una alerta temprana, ¿no? Muchas veces 4 semanas antes de que empiecen a subir los casos a nivel del hospital. Y finalmente recordar que el COVID es una infección en donde nos unimos muchos diferentes especialidades, o sea, muchos médicos con diferentes especialidades. Es una infección que requiere el trabajo multidisciplinario de neumólogos, como comentaba el doctor. Finalmente, cada uno de nosotros tiene una óptica que es el que va a ir relacionada a nuestro bagaje de formación personal. Entonces, claro que trabajar en conjunto con neumólogos, con intensivistas, con internistas, con cardiólogos, por los casos también que puede haber de pericarditis, con los neurólogos. Todo esto hace que como profesionistas podamos unirnos para el bien común del paciente. Y estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Malaquías, no entrar en pánico, pero sí mantenernos en guardia, porque finalmente si este virus sigue multiplicándose, pues, los virus, su biología es tener nuevas mutaciones y no sabemos si en algún futuro una mutación va como estas variantes de alta preocupación, ¿no? Va a ser
o sea, más infecciosa, más transmisible o más patógena. Entonces, ser prudentes y no alarmistas, claro. Gracias, doctora Hoyo. Hay algunas felicitaciones, algunas otras preguntas, pero debido al tiempo le voy a pedir al doctor Germán Fajardo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, que nos haga favor de concluir esta sesión. Adelante, Germán. Muchas gracias, doctor Jalabe. Simplemente para agradecer a todos su presencia en este espacio virtual de la Academia Nacional de Medicina. Creo que es un tema muy importante, al cual regresaremos. El doctor Jalabe hacía mención al principio de 2 libros que ha realizado la Academia Nacional de Medicina bajo la conducción de él mismo, y ya está preparando el tercero, justamente sobre el mismo tema de COVID largo, en una tercera edición, con temas diferentes y con temas nuevos. Muchas gracias a la doctora Irma Hoyo, al doctor Francisco Moreno y por supuesto al querido doctor Malaquías López Cervantes. Que tengan ustedes muy buena noche y buena semana. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Paco. Muchas gracias a todos ustedes, Malaquías. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.